Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estamos todavía aquí, segundo día del Congreso de Degustar en la ciudad de Cúcuta, para seguir aprendiendo de personas muy tesas, como nuestra invitada de hoy, Mayra, que viene a hablar de un tema que a mí me vuela la cabeza, que es la neurogastronomía, ¿cierto? Neurogastronomía. Es todo un cuento porque tiene que ver con las emociones que logramos despertar tanto en nuestros colaboradores como también en la mente de nuestros clientes, y siendo obviamente la gastronomía una experiencia llena de emociones. Ustedes, a la hora de crear una experiencia inolvidable, tienen que prestar atención a eso. Tienen que ser muy buenos generadores de emociones. Y eso se logra tanto a través de la gastronomía, pero también a través del servicio, ¿sí? Porque cada ser humano tiene la capacidad de despertar esas emociones. Dicho eso, no me adelanto porque ya tenemos la experta para hablar de eso. Como siempre, chicos, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, para que juntos podamos seguir aportando a su curva de aprendizaje. Dicho eso, es un tema que decía que no hemos tocado mucho en marketing para restaurantes, pero es un universo y no hay mejor persona que tú para hablar de eso. Pero como siempre, quería que pudieses como presentarte, que nos digas quién es Mayra, qué hace en la vida y así empezar a comunicar. Bueno, mi nombre es Mayra Tencio y yo me dedico a asesorar restaurantes y negocios gastronómicos. Me especializo en aplicar la neurogastronomía en la experiencia del cliente, ¿okay? Cómo hacemos sentir al cliente y cómo podemos generar y hacer que sea una experiencia inolvidable, memorable y consistente, pero que de verdad genere felicidad. Ese es como el máximo objetivo de la neurogastronomía aplicada. Muy bien. Acaba de decir una palabra clave, memorable. Porque memorable puede ser tanto positivo como negativo, ¿cierto? Pues dices felicidad. Exactamente. Demos, si quieres, un pequeño, repaso o explicación de por qué es tan importante prestar atención a las emociones en lo que se llama la experiencia del cliente. Mira, realmente la experiencia del cliente inicia desde el primer punto de contacto que tiene incluso en redes sociales. Y si ese primer punto ya le genera estrés, puedes incluso hacer que en el momento de consumo tú simplemente te vayas de allí. En esos puntitos el cliente te vaya descartando porque hay otras opciones que son más sencillas para él. ¿Por qué? Básicamente porque nuestro cerebro no quiere gastar energía. Él necesita energía para sobrevivir y por lo tanto prefiere utilizar energía en algo que sea fácil. O sea, él dice, no, mira, yo prefiero algo sencillo, algo que no me haga pensar. Entonces, si nosotros le damos todas las herramientas a ese cliente para que sea mucho más sencillo para él tomar la decisión, ya allí vamos a dar un paso. No estamos generando estrés, sino facilidades. Luego viene el proceso en donde se crea una especie de rito o de historia de amor, en donde el cliente va preparando su corazón para entrar al umbral, que sería el momento de la verdad, en donde tú abres la puerta del restaurante y lo haces ingresar. Y a partir de allí ese umbral debe ser muy positivo porque no sabes si hubo inconvenientes durante el trayecto, como por ejemplo que no hubo estacionamiento, que hubo alguna discusión con la persona que estaba acompañada o algo. Ya allí se produjeron hormonas que generaron estrés y por lo tanto el cliente puede venir en ese umbral ya un poco estresado. Nuestra responsabilidad para atenderlo y para recibirlo es de la mejor manera, para que en lo posible esas hormonas no se sigan reproduciendo, sino que al contrario se produzcan hormonas que generen felicidad, como las dopaminas y todas esas hormonas súper positivas, oxitocinas, todo lo que genere algo positivo en el cliente y por supuesto esas reacciones que van a hacer que esa experiencia realmente sea memorable y positiva. Bien,
Una vez que ya tú llegas al restaurante y te sientas en la mesa, pues te das cuenta de que el mesero de repente te atiende de manera personalizada y te dice, porque tú ya hiciste una reserva: ¿cómo está? Vincent, don Vincent, bienvenido a nuestro restaurante. Nos comentaron que usted contaba con algún tipo de alergia alimentaria. Queremos saber que tenemos todo controlado para usted. ¿Por qué es necesario igual decirle que nosotros tenemos un lugar seguro para él? Porque si no, el cerebro se va a activar y se va a generar ansiedad, tal cual como en la película Intensamente. Entonces empieza esa partecita del cerebro llamada la amígdala cerebral, que le va a indicar, mira, recuerda que tú eres alérgico y estás en un restaurante de sushi, por ejemplo. Y esa amígdala va a seguir disparando ese poco de hormonas negativas porque no se le ha comunicado a ese mesero que hay una alergia. Pero si ya se le comunicó, esa amígdala no está ahí diciendo nada malo. Está al contrario. Esta está quietecita y está diciendo que todo está muy bien. Más bien, wow. Recordaron que soy alérgico a los mariscos, por ejemplo. Y así toda la experiencia se va llevando. Pero si por algún momento nosotros fallamos en un elemento, la amígdala se activa. Me hiciste pensar un poquito en... Mira, me retrocedo. Hace algunas semanas nosotros introducimos a la comunidad a esta herramienta que se llama el Customer Journey Map. Y una de las interpretaciones era, bueno, dentro de la experiencia del cliente hay NX cantidad de puntos de contacto, o sea, interacciones con el consumidor y la marca. Y si uno se responsabiliza por cada punto de contacto y hace que haya una emoción positiva, pues la suma se llama fidelización, ¿cierto? Y acabas de mencionar algo importante, es que desde el momento que la persona conozca la marca en el mundo digital hasta que llegue al restaurante pueden pasar muchas cosas ajenas a nuestra experiencia. Por ejemplo, una pérdida en el carro mientras llegaba o un accidente. Y no lo hablamos suficiente, pero si entonces esa persona llega predispuesta, ya un poquito de mal genio, ¿cómo hace el mesero, en ese caso, que atiende para volver esa predisposición negativa en algo positivo? Y sabe que nos damos cuenta que un mesero no es solamente un asesor de venta, sino también es un responsable de emociones. ¿Cómo lo llamarías? Por supuesto. Realmente él es responsable de muchos momentos que pasan en nuestra vida, porque nosotros tenemos la vida de alguien en esa mesa y debemos, como te dije tras cámaras, debemos tener responsabilidad por un punto importante, y es que de repente, imagínate que se hizo una reserva para una pedida de matrimonio y resulta que todo salió mal, que los cócteles no están ricos o que los platos no llegaron a tiempo. Realmente esa puesta en escena está adaptada al momento que tú quieres generar. Probablemente puede ocasionar que la persona que va a tomar la iniciativa de hacer esa propuesta se pueda retractar de hacerla en ese momento. Y no sabes el montón de consecuencias que pueden venir detrás. Entonces, para mí realmente es muy importante, mira cómo manejo yo el tema de las masas. Los restaurantes que manejo generalmente tienen muchísimo flujo de personas. Son restaurantes que todos tienen fila. Sobre todo fines de semana es cuando más constante está. Y aproximadamente pueden haber 200 personas en fila. El servicio rota de manera muy eficiente, porque yo siento que la estandarización y que tener todo en orden y con precaución realmente es lo que hace un servicio correcto. Si yo tengo 200 personas en fila, tengo una gran oportunidad, porque la gente lo puede ver como un problema, al mismo tiempo como una oportunidad de venta, pero un problema. Wow, tienen 2 horas esperando allí, porque generalmente ese es el tiempo. Pero ahí yo tomo eso como una oportunidad para poder personalizar aún más la experiencia, porque voy a tener más tiempo para hablar con el cliente. Y durante ese proceso en el que el cliente está en fila, le llego con algún tipo de degustación, dependiendo de las leyes del país, por ejemplo, si se puede tomar en calles o no,
puedes dar una champaña de cortesía, un café si hay mucho frío o algo refrescante si hay calor. Y allí consulto cantidad de comensales para irme preparando, cuál es el nombre de las personas, el nombre de la persona principal y el motivo por el que va. Una vez que yo tengo esa información, ya yo puedo pensar de una manera mucho más eficiente cómo voy a actuar. Si por ejemplo es un cumpleaños, mi tono de voz debe ser mucho más alto que si es una cena romántica. Con una cena romántica debo ser un poco más sutil, elegante, porque mi idea es que ellos se lleven un momento muy memorable y positivo. Entonces, bien, cuando abro la puerta, es como entrar a Disney. Viene el crédito para Disney. Al entrar, tú le abres y le dices, bienvenido, el nombre del restaurante, don, acá se le dice señor, ¿cierto? Señor Carlos, bienvenido. Pase por acá, su mesa está lista. Cuando se ingresa a la mesa, se le dice, por acá lo va a atender Francisco. Francisco es uno de nuestros mejores garzones y se va a encargar de usted esta noche. Entonces, fíjate cómo durante 2 horas esa persona generó un montón de hormonas de estrés nada normales, pero tú tuviste la eficiencia de poder decir todo ese montón de cosas que generaron una actitud positiva y el cliente dijo, wow, la espera valió la pena. A partir de allí que pase ese umbral ya nosotros tenemos que mantener. Por eso la consistencia es sumamente importante. De nada me sirve enamorar y que luego yo le vaya a romper el corazón. Debo ser consistente en todo, en tantos sabores, aromas, porque el aroma es sumamente importante dentro de la experiencia, música. Espera. Todos los tiempos. Para mí, los tiempos son esenciales. Si yo puedo ahorrar mi tiempo en procesos, puedo dar más tiempo en mesa. Entonces, ¿cómo genero ahorro de tiempo en procesos? Con planificación, con verificación y una diagramación. Las diagramaciones se hacen precisamente con un plano en donde se identifican dónde están organizadas las mesas, el trayecto de los meseros, y el trayecto incluso de cocina, de barra y de todos en general. Porque cualquier tropiezo genera atraso y ese atraso va a hacer que mi cliente no se lleve una experiencia tan personalizada como la quiero dar. Veo como 2 puntos claves dentro de ese manejo de las emociones. Por un lado, entender el momento de consumo, es decir, uno, ojalá, lo más rápidamente posible saber por qué la gente viene a comer. Y ahí hay, en el Customer Journey veo oportunidades. Por ejemplo, bueno, si es por reserva, durante la reserva uno se puede preguntar al comensal para qué viene, si es una celebración, un cumpleaños o lo que sea. Segundo, pienso si el negocio tiene un host y si no hay reserva, pues el host puede preguntar para qué venimos. Y te tengo un ejemplo perfecto. Nosotros en la Ciudad de México, en el DF, hace mes y medio, cuando estuve de luna de miel con mi esposa, fuimos a un restaurante que se llama Beluga. No habíamos reservado. Entramos y en Beluga nos dijeron, ¿para qué vienen? ¿Están celebrando algo? Dijimos luna de miel. Nos sentamos, nos preguntaron, ¿alguna alergia? ¿Y para qué venimos? El host nos sentó y el mesero, antes de presentarse, llegó y dijo, chicos, feliz luna de miel, ¿cómo les fue en el matrimonio? Y mi esposa estaba, wow, y dijo, hoy les tengo una súper recomendación, vamos a comer camarones. Y mi esposa es alérgica a los camarones, que nos hizo reír porque dije, no, pues como ya nos puso en un ambiente donde él ya se estaba interesado en nuestro matrimonio, como pasamos en México, sabía que no podíamos comer y nos acompañó súper bien, ¿sí? O sea, yo pienso en eso, tanto que tan solamente 1 o 2 preguntas pueden jugar en la experiencia de un cliente, ¿sí? Y eso fue lo que te hizo a ti ubicar esa memoria en tu memoria a largo plazo y en tu memoria en donde tú realmente verbalizas y haces que otras personas quieran vivir la experiencia que tú estás viviendo. Entonces allí es súper importante. Me encanta. Eso por un lado es averiguar el momento de consumo.
pero también ahí pienso en la capacidad de leer también las emociones del cliente, que no todos somos capaces de hacer y que va conectado también con, bueno, a ver, mi colaborador, mi empleado, cómo lo logró responsabilizarse por las emociones del cliente durante la experiencia. Es decir, yo lo tengo que formar, él también tiene que ser feliz porque también eso funciona para él como colaborador, ¿cierto? Sí, mira, ahora hay una tendencia del Employee Experience que se trata de nosotros poder promover un buen ambiente laboral y también poder mostrarlo para que el cliente se sienta identificado y diga, wow, yo quiero ir con él, o que haya de por sí un feedback positivo de ambas partes. Porque si yo considero que llega a un lugar y el empleado, o en este caso el colaborador, tiene mal humor o tiene mala cara, a mí me genera una inseguridad y estoy segura que esa experiencia no va a ser positiva. Entonces hay un tema de formación, como tú lo dijiste, en donde sí o sí, y seguimiento, donde sí o sí nosotros debemos colocar los parámetros, tener toda una puesta en escena y todo un lenguaje que debemos hablar con el cliente coordinado entre todos, en donde ellos sepan que realmente cómo deben comportarse, los criterios que se deben manejar. Porque a veces el dueño de negocio dice, ¿por qué no tienen sentido común? Es que el sentido común es diferente para cada uno. Entonces, para eso están estándares. La palabra sentido común en un restaurante no puede existir, porque entonces estamos hablando de improvisaciones. Tu empleado debe poder transmitir una buena energía hacia tu cliente. Para eso tú tienes que tener una puesta en escena positiva para ellos. ¿Cómo? Por ejemplo, iluminación. La iluminación es clave. A veces tenemos ambientes y restaurantes que por querer generar un poco más de intimidad, apagamos todas las luces y literal, ni el comensal puede ver lo que se va a comer, ni el colaborador puede ver por dónde pone los caminar. pies, sí. Y todo eso va generando un estrés que como yo le exijo a mi colaborador que tenga una sonrisa gigante cuando lleve un plato a la mesa, si yo no le estoy dando las herramientas para que eso sea posible. Si hay oscuridad, yo voy a mirar hacia el suelo y no hacia adelante, con orgullo por el plato que estoy llevando. Entonces son procesos que hay que manejar muy bien. Manejar un restaurante es como navegar en un mar muy turbio. Sin embargo, si sabes manejar, lo vas a hacer bien. Y si tienes el buen barco también, la herramienta. Mira, es bien porque todas las entrevistas que hemos hecho nosotros sobre el tema de colaboradores siempre vuelven a lo mismo. Es decir, hablando de emociones, no le puedes decir, bueno, responsabilízate por las emociones de mis clientes, por favor, ve. Sino es, bueno, ¿qué herramientas, qué estándares, qué procesos voy creando para acompañar a mi equipo de trabajo y que ellos se puedan apoyar de un formato, de una capacitación, de un ambiente seguro, ¿sí? Y bastante claro para ellos poder trabajar y hacer las cosas correctamente? Y ahí yo vuelvo doy un doble clic sobre uno de este apoyo que termina siendo también el liderazgo del mismo emprendedor, porque yo soy convencido que la satisfacción del equipo de trabajo muchas veces también es el reflejo del liderazgo de la persona que tiene el mando, entre comillas, de la empresa. A la hora de tú trabajar con restaurantes, te has enfrentado en que primero, en lugar de trabajar la experiencia, tenemos que trabajar la persona, es decir, el dueño. Realmente hay que trabajarlo todo. Todo. Solo que hay que hacerlo de manera estructurada, Sí. planificada. Pero, por ejemplo, cuando uno se involucra dentro de un restaurante, en el caso de un asesor, nosotros debemos saber si está todo en orden. Porque muchas veces me dicen, mira, es que no podemos aplicar correctivos porque no tengo todo en regla. Entonces, allí hay un proceso que está trancando el flujo de trabajo en general. Para mí en especial, yo considero que el colaborador se le dan las herramientas. Si bien ya una vez que yo le doy la herramienta, le doy el seguimiento, hay un aplique de liderazgo repetitivo
que es ese liderazgo en donde yo estoy todo el tiempo indicándoles lo que se debe hacer. Ese liderazgo no debería de cansar, porque nosotros, generalmente los gerentes de restaurantes, los que manejamos los negocios gastronómicos, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es poder guiar. Lógicamente, si una vez yo lo guío, le doy las herramientas y le brindo todo lo que necesita, hablando de estandarizaciones, y no se ejecuta, se toman decisiones. Y las decisiones deben ser inmediatas, a menos de que haya algún problema. Pero todo en pro del beneficio, tanto de la empresa como del ambiente laboral. Sí. Si hay una pieza que en el ambiente laboral está obstaculizando todo, debemos sacarla. Y de igual manera, si hay una pieza en mi experiencia del cliente que me está obstaculizando, debo sacarla. Porque el tiempo es oro y dinero. Y si yo espero, no, mira, ese colaborador tiene mala cara, pero es bueno, no es bueno. Porque si me atienden clientes, no es bueno. Yo debo sacarlo porque ¿cuántos clientes no vas a atender durante todo ese tiempo que probablemente no regresen? Vas a perder más dinero porque vas a tener que invertir mucho más en marketing para atraer a nuevos clientes en vez de fidelizar. E incluso si al mismo tiempo estamos invirtiendo en marketing y, mira, te doy un ejemplo. Muchas veces nosotros nos dicen, bueno, yo quiero aumentar mis ventas, yo quiero aumentar la facturación. Te preguntamos qué tipo de facturación quieres. Y muchas veces la respuesta es queremos adquirir nuevos clientes. La respuesta que es la conversación nos lleva hacia si adquirimos nuevos clientes, ¿eres capaz de fidelizar? ¿Has mirado tu experiencia para asegurarte que quienes tienes en el punto de venta, sea en cocina, sea en servicio, son capaces de brindar una experiencia suficientemente buena para que la gente que viene, si por ejemplo llega a una fila, si por ejemplo hemos llamado mucho la atención, si ese equipo de trabajo es capaz de fidelizar toda esa gente que vamos a adquirir? Si no, primero prestas atención a la experiencia y luego buscas cómo aumentar tus nuevos clientes. Realmente esa es la mejor estrategia, porque si no iríamos al revés y estaríamos improvisando. Por ejemplo, un dato que siempre me gusta aplicar es el tema de las cortesías. Sí. Porque ellos para todo se resuelve con cortesía. Y la cortesía no siempre alegra al cliente. Si yo veo que hay una inconsistencia y que hay una cantidad de cortesías diarias que de verdad es abrumadora, hay algo que está pasando en mi servicio que no está permitiendo que realmente sea rentable, porque esas cortesías están saliendo a la basura de mi utilidad. Porque una cosa es una cortesía que tú des que está dentro de tu costo y otra muy diferente es para resolver un problema. Si tú solo sabes dar cortesías para resolver problemas, entonces hay que identificar el detonante para evitar que sigan pasando esas cortesías. Oh, y una cortesía es como un Dolex que alivia el dolor, mas no cura la enfermedad. Exacto. Y probablemente ese cliente regrese, pero si sigue viendo esa inconsistencia, ahora ¿con qué le vas a ofrecer? ¿La misma cortesía? No. Ese es el problema. Bueno, quiero volver al tema del Customer Journey y la experiencia. Mira que, bueno, de pronto, en lugar de primero buscar cómo agregar más emociones positivas, porque hay oportunidades muchas durante una experiencia, lo primero que debería hacer uno entonces es identificar los puntos de fricción de emociones negativas y a través de la estandarización asegurarse que la mayor cantidad de puntos de contacto estén todos positivos y luego me preocupo por lo que yo puedo agregar de más. ¿Sería esto? Sí, exactamente. Igual hay elementos que son básicos. La iluminación, la música, la extracción, el aroma es muy importante. Si tu sistema de extracción no está funcionando de manera correcta, tu cliente lo va a notar y no va a querer regresar. El Customer Journey a mí me encanta porque hay tantos Customer Journey como pensamientos en el mundo, porque son tan personalizados que tú puedes hacerlos a tu manera. ¿Qué pasa con esto? Me encanta hacerlo con micro momentos. Entre más específico sea ese Customer Journey para mí, más oportunidades me da de poder evaluar qué puede estar pasando. Porque a veces pasa que la servilleta, eso yo lo hablo mucho en mis redes sociales.
Las servilletas, dependiendo de la calidad, tú vas a solicitar más o menos. Y solicitar más servilletas va a conllevar un trayecto adicional y más tiempo. Entonces, si tú das una servilleta de mejor calidad, también vas a reducir costos. Porque obviamente la cantidad que va a utilizar el cliente dependiendo de la comida es menor. Y al mismo tiempo ahorras tiempo y ahorras dinero. Entonces, si por alguna casualidad resulta que no le llevaban más servilletas al cliente, ya en el Customer Journey hay un pequeño punto en donde estás quebrando porque tu mesero se demoró en llevar servilleta. Y ya la experiencia de esa persona está viéndose bajada en su curva. Entonces lo ideal es que esos detalles tan mínimos sean vistos y visualizados allí para realmente ejecutarlos. Maravilloso. Muy bien. Me encanta. Creo que, mira, nos ayuda a entender que nosotros estandarizamos recetas, estandarizamos procesos, pero también la experiencia. Y lo que buscamos transmitir a los clientes también se puede estandarizar. Eso se llama tomar control sobre la experiencia y asegurarse luego que todo se cumpla como lo hemos definido. Que termina siendo el tema un poco del control y de incentivar el equipo de trabajo a querer prestar un buen servicio. Ayer Alejandro Lopera, en la conferencia que dio, hablaba de incentivar a los meseros, por ejemplo, a vender más. Y él decía, nosotros, por ejemplo, damos un 1% de todas las ventas obtenidas durante el mes, siempre y cuando se cumplió el presupuesto de ventas definido para este mes. Otros, por ejemplo, si venden licores muy altos, tienen una muy buena bonificación sobre esta venta. ¿Tú qué opinas de ese tipo de práctica para empezar a bonificar al equipo de trabajo según lo que han logrado? Mira, la verdad es que me encanta. Sí. Sin embargo, hay que tener cuidado. Si estas bonificaciones generan inconvenientes en el equipo de trabajo, entre ellos, el líder debe tener habilidades blandas muy buenas para que sepa poder manejar las situaciones, porque se van a generar ciertas fricciones perfectamente controlables. Va a depender de la personalidad de cada empleado y es importante tener una ficha igual dentro de tu administración en donde hable de cada empleado e incluso de su personalidad, para de esta manera nosotros poder tener una mejor guía de cómo debemos conversar con él. Por ejemplo, no es lo mismo conversar con un centennial que con un millennial o con un X. No es lo mismo. Entonces, el lenguaje, la manera en cómo hay que incentivarlo, todo va a ir cambiando. Por eso considero que el equipo de trabajo y los clientes, todo va de la mano. Incluso en Chile tenemos una conferencia llamada Conoce a tu equipo, conoce a tu cliente. Precisamente para que vean la dualidad y lo importante, porque siempre como empresarios exigimos al empleado que dé todo por nuestro cliente. Pero nosotros también debemos conocerlos a ellos para que haya una consonancia de que todo realmente fluya dentro de lo que queremos hacer. Y esa ficha la crearías desde el momento que la persona ingresa en la empresa. Es como que, por ejemplo, tengo una tabla de Excel de Baker el día que ingresó y yo empiezo a analizar su personalidad y consecuentemente sé lo que le gusta, lo que no le gusta y cómo no debería hablar. Sí, porque fíjate que tú creas esa tabla y cuando la creas te das cuenta de que tiene preferencias con respecto al deporte. Sí. Entonces, si tú ves que varias personas de tu equipo de trabajo tienen preferencias con este tema, puedes crear actividades e incentivos que sean en pro de este tipo de... Entonces, fíjate cómo la bonificación no solo debe ser monetaria, el tiempo es valioso. Hay otras maneras de gratificar y de darles gracias a tus colaboradores con respecto al trabajo que han realizado, no solamente con el dinero. Si cumples el presupuesto de ventas, te regalo un par de Jordans. Dale, motivación excelente. No, bueno, ese negocio bueno, hágale. Resulta que el dinero, fíjate que es algo, bien, es tangible, pero al mismo tiempo no es tan tangible, porque no hay un foco. En cambio, si tú hablas de algo, un viaje,
eso como que va más, te motiva más a poder ejecutar todo para lograr ese viaje. Y así... Me hiciste pensar en un psicólogo. Cuando tenía mi agencia de marketing, yo tenía en la época 3 empleados y yo empecé a contratar personas de diferentes generaciones, sobre todo el manager que se llama Andrés. Y en su momento acudimos a un psicólogo del trabajo y Daniel se llama. Daniel empezó a analizar la personalidad y como el contexto de cada miembro del equipo. Y me decía, mira, por ejemplo, Andrés es una personalidad que choca mucho contra la mía, porque yo soy muy acelerado y yo digo las cosas de forma muy brusca. Pero Andrés, por su personalidad, era un gerente y un tipo de persona que si uno lo presiona por algo, empieza a hacer las cosas mal. Se me decía, tu liderazgo choca con la personalidad de Andrés. En lugar de tú presionar y ser muy encima, tienes que confiar, ser muy claro, apoyarlo con herramientas y comunicar de manera muy tierna, ¿sí? O sea, de manera obviamente formal, pero tierna, es decir, cuidando mucho las palabras. Porque si tú presionas a Andrés para trabajar, Andrés va a trabajar mal. Si tú lo motivas, lo cuides, no es tanto cuidar como, sino más bien como haré de manera muy gentil, Andrés se va a sentir más motivado y va a querer trabajar mejor, ¿sí? Para mí la comunicación empática es esencial tanto para los clientes como para los empleados. Sí. Si tú logras comunicarte de manera asertiva y empática, vas a realmente poder obtener mejores resultados en las experiencias y en todo lo que tú quieres hacer cuando cuando ejecutas en un restaurante. Entonces, básicamente, por ejemplo, tengo una amiga empresaria que me encanta el tipo de liderazgo que ella maneja, precisamente porque ubica a sus colaboradores y les coloca tareas favoritas para que el colaborador siempre se sienta motivado y tenga sentido de pertenencia incluso con la marca, lo que genera mayor productividad y una sonrisa siempre para su cliente. Entonces son todos movimientos muy bien calculados, porque para mí el restaurante es cálculo. Aunque entiendo que hay momentos en donde es inesperado, muchas cosas son inesperadas, nosotros debemos conocer muy bien al público que atraemos y a los colaboradores que tenemos. Y al nosotros tener esos escenarios un poco más controlados, podemos manejarnos muy bien en esas aguas. A diferencia de que si tú no conoces ninguno de los dos ambientes, tú mismo estás estresado y vas a actuar de manera muy impulsiva, probablemente quizás no sea ni eficiente. Y por eso es que hay un tema de servicio resolutivo y operativo. Si es resolutivo, hay algo que está. Excelente, muy bien. En Marketing para Restaurantes nos encanta terminar con las últimas palabras para los emprendedores gastronómicos. Si tenemos gente también de Chile, de Venezuela, de Colombia, de España, de México, ¿qué le quiere decir a los emprendedores gastronómicos? Que tengan mucha paciencia y que de verdad sean muy estratégicos, que no improvisen, que la improvisación va a pasar, pero que no se quede ahí en solo improvisaciones, o que por ejemplo esa improvisación termine siendo un hábito, porque ahí es donde está el grave error, que nos acostumbramos a lo malo, porque simplemente un día lo hicimos así y funcionó, pero realmente no era lo mejor. Entonces considero que lo primero es pensar, lo primero es ejecutar bien y ya luego se van a ir haciendo el resto todo va a ir fluyendo. Muy bien. Mayra, a nombre de la comunidad, muchísimas gracias por hoy acompañarnos, por tu conocimiento. Publicaremos también el podcast en un par de semanas más o menos y apenas te lo envío para que lo puedas ver con tranquilidad y bueno, compartir lo que tú has ofrecido hoy con toda la comunidad de marketing para restaurantes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti de verdad por la oportunidad y feliz de estar aquí. Gracias, querida.